Hola chicos de YouTube, hoy les traigo otro cap de este grandioso fic, espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Los secretos son lo más importante. Código de enlace. Capítulo 7. Capítulo 1. Acto 3. Equipo Furina. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Emilia miró por la ventana. Estaba algo nublado, pero eso no cambió para nada su visibilidad. Pudo observar a Bearco, Furina y su caballero en el prado junto a Patrache. No pudo evitar sonreír ante la visión. Era esta la clase de cosas que la motivaban a repetir otra agotadora sesión de estudios. Era lo mismo de siempre: memorizar, escribir, leer, limpiar su área y repetir. Esa era la rutina que se había acostumbrado desde hacía tanto tiempo. Si le preguntaras, seguía siendo tan aburrido como la primera vez. Simplemente tener que leer textos largos e incipientes era algo que nunca le vería lo interesante. ¿Dónde estaba lo divertido? Desde que aceptó ser una candidata real hace más de 2 años siempre fue así: sentarse en su oficina y memorizar una larga cantidad de libros sobre política, historia, economía feudal, etc. O bueno, eso fue su primer año. Luego lo conoció él. Fue bastante extraño. Si le preguntas si siempre que lo pensaba, siquiera un poco, veía fragmentos clave que faltaban desde el inicio. Como si algo hubiera pasado, pero ella lo había olvidado. Aún recordaba cómo Subaru le dijo que lo salvó en el pasado, pero cuando hizo eso, no podía simplemente haberlo olvidado. El hombre era como un sol andante, extravagante tanto física, mental y emocionalmente. Le era imposible olvidar a alguien como él. No importa cómo lo viera, simplemente no podía correlacionar al chico mezclándose en la multitud o en su pasado antes de ser una candidata, pues desde el segundo uno la trató con amabilidad sin igual y nunca podría haberlo olvidado. Siempre fue vista como un demonio, la encarnación del mal y muchas cosas horribles que no tenía forma de describir gracias a su precario sistema de lenguaje. Su ropa era única, tan extraña y fea que simplemente no podía mezclarse con la multitud que llevaba ropa sencilla. Su cabello negro era simplemente único, tan raro que en toda su vida solo había conocido 3 personas con él y cada una de esas personas eran de los mejores en sus diferentes áreas. Elsa Granier, la cazadora de intestinos, una de las personas más aterradores que había conocido en su vida, había logrado casi matarla en su primer viaje a la capital junto a Puck. Sobrevivió a una pelea contra Reynard y luego en Boyachia se enteró de que sobrevivió a un encuentro contra Cecilius, el primer general divino. Luego estaba Vincent Boyachia, el emperador del imperio más brutal que alguna vez existió. Alguien que, bueno, sus primeras charlas no fueron las mejores. Realmente fue bastante incómodo para ella. Realmente no podía aportar o defender nada. Fue aplastada como una niña, pero con el tiempo mejoraron su relación, o bueno, eso ella creía. Sacudió la cabeza. Realmente no quería recordar muchos los acontecimientos de Boyachia por ahora, así que simplemente se estiró y se levantó para prepararse para el desayuno. Realmente tenía ganas de reunirse con todos, especialmente con esa chica llamada Furina. Fue todo una sorpresa cuando Subaru la trajo a la mansión. Realmente no dieron muchos detalles de cómo se conocían y lo máximo que logró sacarles fue que simplemente venían del mismo pueblo. No negaría que le molestaba esa actitud de su caballero. Se suponía que debían confiar en el uno y el otro, no ocultar ni mentir, pero Subaru hacía siempre eso. Siempre ocultando sus orígenes, sus problemas, su pasado, incluso cómo se conocieron realmente. Él parecía ya conocer su nombre y el de Puck en su primer encuentro. Incluso le dio un apodo al día siguiente luego de que la salvó, como si fueran bastante cercanos. Las cosas solo parecían aumentar con el tiempo. Supo la ubicación de la ballena blanca, aunque supuestamente usó su extraña metía para saber dónde aparecería. Luego se enfrentó al arzobispo de la pereza y por lo que le contó Julius, él parecía tener historia con él. Subaru tonto no pudo evitar reírse. Realmente su caballero era un tonto de pies a cabeza. Siempre parecía saber qué sucedería y siempre parecía conocer a las personas, aunque supuestamente él nunca había pasado por ahí. A veces pensaba que sufría de amnesia como ella, pero nunca tuvo el coraje para hablarlo realmente con él. Simplemente cada vez que intentaba ver a través de sus ojos marrones, una profundidad abisal parecía protegerlos como un telón que cubría la verdad. ¿Qué tenía de malo revelar sus secretos?
Ya habían pasado por muchos momentos juntos, pero parecía que con el tiempo cada vez era menos la posibilidad de que Subaru le mostrara varias etapas del mismo. Siempre parecía que daras en su versión heroica a alguien fuerte, decidido y si era sincera con el tiempo, comenzó a siempre esperar eso de él. Le avergonzaba un poco que no pudiera verlo de otra forma, simplemente era lo que siempre vio de él desde siempre. Claro, actuó una vez como idiota en la selección real y casi fue ejecutado por su tontería al insultar a los caballeros, pero solo a los pocos días logró una alianza con el campamento de Krush y Anastasia para poco después eliminar a la gran ballena, una calamidad de hace 400 años y que ni el anterior santo de la espada pudo lograr. Y eso solo fue el inicio de todo. Luego, a las pocas horas, inició una campaña donde eliminó al arzobispo de la pereza y a sus seguidores con la cantidad de 0 bajas. La situación fue tan hilarante para todo el reino de Lugúnica, nadie en toda la historia pudo matar a un arzobispo y mucho menos eliminar a una calamidad, ni hablar de su alucinante hazaña de eliminar al gran conejo solo 3 días después. Subaru actuó como un tonto, no lo negaría, y odio toda esa faceta de él, nerviosa, ansiosa a no más poder, temerosa por alguna razón que nunca entendió y agresiva. Casi parecía otra persona por la forma en que actuó, no encajaba en nada de lo que le mostró, o bueno, casi. Una vez en sus primeros días como mayordomo, el chico parecía horriblemente estresado desde el inicio, al punto que cuando logró romper su fachada, rompió a llorar hasta quedarse dormido. Le mostró una debilidad que nunca volvió a ver, esa gran tristeza y un peso bajo sobre sus hombros que incluso hasta el día de hoy no entiende. Se me fue mostrado para nunca más volver. En definitiva, era un gran tonto que siempre mentía y además que no paraba de romper promesas, pero era su tonto. Buenos días, Emilia Sanma, espero que haya disfrutado de su descanso. No seas tan formal, Julius, recuerda, somos amigos, ¿no? Déjalo pasar por esta vez, Emilia-san. Julius no sería Julius y no actuará así. La voz burlona de Anastasia le hizo reír. Era divertido ver a la comerciante burlarse de su siempre formal caballero desde que éste recuperó su nombre. Ja 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 ja, tienes razón, Anastasia. Miré a mi alrededor buscando a Subaru, me sentía algo extrañada por no verlo aún. Subaru es todo un dormilón. Era evidente que el chico de ojos hermosos se había quedado dormido más tiempo del que debía. Al igual que Furina, aunque ahora que lo pensaba tal vez Subaru fue a despertar a la chica, pues casi siempre era la última en despertarse. No le dio muchas vueltas y sentó a desayunar, se moría de hambre. El desayuno fue muy animado por las constantes bromas entre Mimi y Garfield, ambos eran muy buenos amigos. Desde que llegó el campamento de Anastasia hace una semana por temas de negocios, las cosas se habían puesto muy animadas. Las bromas juguetonas de Mimi y Garfield, las tardes de juego entre Otto junto a Ricardo, las bromas juguetonas de Meili y Anastasia, donde compiten en quién molestaba primero a Ram. Las charlas alegres con los dos trillizos por parte de Petra y Frederica, además de no olvidar el nuevo trío de tontos que se creó. Subaru, su caballero, Furina y Julius, los tres tenían una dinámica bastante adorable, donde casi siempre Julius intentaba ser amable con Subaru, el cual solo resoplaba actuando como un tsundere, lo cual era rectificado por Furina, o a veces bromeaba con Anastasia sobre que ambos tenían un romance secreto. Aunque eso último no le divertía mucho por alguna extraña razón, que no era capaz de comprender. Subaru es un tonto, se va a perder el desayuno. Tos, ¿estás bien, Otto? Sí, Emilia-sama. El tiempo había pasado, casi todos habían terminado de desayunar, pero extrañamente nadie se había ido aún. Era evidente lo buenos amigos que eran todos. Esperar a tu amigo para que no desayune solo era un signo de las grandes amistades que su caballero había conseguido. No puedo esperar más, Otto. ¿Dónde está mi increíble capitán? ¿Qué le pasaba a Garfield? Parecía inusualmente nervioso y estresado. Bueno, Otto parecía algo nervioso y miraba constantemente al grupo de Anastasia. ¿Podrían dejarnos solos, Anastasia-san? No te preocupes, Otto-kun, ya sabemos que Natsuki-kun salió, no tienes que ocultarlo. Espera un segundo, como que Subaru salió sin avisarle. Anastasia, ¿a qué te refieres con que Subaru se fue? Oh, Emilia-san, no me digas que Subaru no te contó. Mi boca se agrió, siempre era lo mismo con él, así que me preparé para otro posible problema.
No, oh, qué desgracia. Podía notar algo en su tono, era una burla juguetona casi como la que Meili le lanzaba cada vez que veía pasar a Subaru y Furina las noches. Aún se preguntaba qué les tomaba tanto tiempo hasta el punto de a veces quedarse dormidos afuera. Maldición Otto, mi increíble yo necesita respuestas. No es normal que mi capitán se vaya así como así. Eso era cierto. Si era totalmente sincera, ella igual se sentía nerviosa de no tener a Subaru cerca. Desde que tuvieron que enfrentar a la gran calamidad en Boyachi apenas habían pasado tiempo con él a diferencia de los demás, y su mente no podía evitar pensar lo peor cuando no lo tenía cerca. Tranquilo Garfield, mira, Natsuki-san me dijo que iría a ver a sus fans. Era evidente que era la mentira incluso para ella. ¿Eh? ¿Qué clase de broma es esa, Otto? Tranquilo Garfield, entiendo que aún sigas nervioso por Boyachia, pero todos aquí lo estamos. El chico casi estuvo a punto de quejarse de nuevo, pero la mirada sincera de Otto lo calló. Gracias Garfield, lo siento Otto, es solo que me gustaría pasar más tiempo con mi capitán. Pero, Garfield, el silencio era incómodo, incluso Mimi parecía saber que no era momento de exclamar y vibrar. Ella también lo entendía bien, múltiples tareas se habían acumulado desde las reparaciones de la guerra contra Sphinx, su deber de informar al Consejo de Sabios para la selección real, la celebración del Tratado de Alianza entre Boyachia y Lugúnica, el viaje de investigación a la Atalaya por parte del Consejo de Sabios, el tratamiento de Crush, el cual Subaru no le avisó hasta que colapsó en cama por el agotamiento. Afortunadamente los efectos de la maldición no fueron tan graves y solo le tomó una semana volver a como antes, aunque su maldición se extendió un poco a su pecho. Chicos, cálmense, apuesto que Subaru tendría un buen motivo para no ser honesto. Es un buen chico PFFF, un buen chico Su rostro se puso rojo de repente. Oh, debe estar celosa. Después de todo, Subaru era increíble. Si Anastasia es un gran guardián, mi caballero ja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 . Anastasia parecía todo menos una dama en ese preciso momento, se sostenía el estómago y se ría sin parar. Otto, ¿qué le pasa? Miro para ver al chico, pero este parecía contener algo y se sostenía el estómago, o bueno, lo intento. Jajajajajajajaja. Lentamente todos parecieron reírse junto a los demás y yo solo pude quedarme mirándolos confundidos. ¿Qué tenía de gracioso? Julius, no creo que esto sea lo correcto. Subaru sabe lo que hace. Oh vamos Julius, deja de ser un aguafiestas. ¿No te interesa saber la vida de tu mejor amigo? La vergüenza me llegó al cuerpo. Esto estaba mal. La confianza y el respeto eran vitales para cualquier relación. Espiar a su amigo no era lo correcto, estaba en contra de sus principios, pero de alguna extraña forma algo en su interior lo impulsaba para actuar de forma tan deshonrosa. Vamos, no me negarás que se bien juntos. Mimi opina lo mismo, pero obviamente no son tan increíbles como Garfield. Yo me mordí la lengua, no podía negar lo obvio. Extrañamente ambos tontos parecían extrañamente en una sintonización igual. Son buenos amigos, ¿no crees, Julius? El sudor corría por mi frente, las palabras tan inocentes de Emilia le hirieron el orgullo como caballero, no sabía qué decir. Por un lado podía mentirle a una candidata real sobre el significado de las palabras de su dama, o simplemente ser honesto y causarle problemas a su amigo. Preferiría observar a Emilia-sama para tener una mejor opinión. Aburrido, susurró Anastasia a su lado, si era un aburrido y lo aceptaba con gusto. Prefería mantener su honor y ayudar a su amigo que parecer alguien divertido. Era un caballero, no un bufón. Veo que Oni-san y Wan-chan están muy unidos, ¿no cree, señor? Julius quería llorar del coraje de la situación, porque todos en ese preciso momento decidieron que sería buena idea bromear con él. Cállate, enana, ¿no ves que mi increíble capitán y la anciana se están yendo? Volteé la cabeza rápidamente para observar cómo Subaru y Furina entraban en algo llamado karaoke. ¡Qué desvergüenza del perro de Basuru! Su codicia desmedida no tiene límite. Ramsan, Garfield, le pido amablemente que baje la voz, está llamando la atención. Silencio, Otto, ¿no ves que estás llamando mucho la atención? No vuelvo a abrir la boca. Mire con lástima al ex comerciante, así que simplemente le dio unas palmaditas de ánimo. Caminamos al lugar, tenían claro estilo cararayano. Los suelos de madera finamente lustrados al punto que sería incluso seguro caminar descalzos. Fue un poco difícil encontrar a ambos tontos, pero cuando más se adentraba en los pasillos, se hacía evidente la voz de ambos tontos. El amor siempre va sin pasión. La voz alegre de Furina era evidente.
Y fue así que llegó a mi corazón. El sonido de sus voces parecían extrañamente coordinar muy bien. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. No sabía qué pensar. El ritmo y la canción fue algo que nunca pensó ver de ambos tontos. Casi por un momento pensó en abrir la puerta para confirmar, pero se abstuvo, así que miró a los demás en busca de que lo que escuchaba estaba mal. Todos parecían igual de sorprendidos. Aversión o atracción, lo que nos unió, necesitaba verlo con sus propios ojos, así que pensó en buscar una rendija. No fue difícil ver unas ventanas discretamente ocultas. Estaban encima de un árbol. No era perfecto, pero no era lo peor. Déjamelo a mí, Julius, y con esas palabras un telón de escarcha formó una escalera. Dudó casi por un segundo en subir por la absoluta hazaña de control que mostró la semielfa. Pero lo hizo, junto al comerciante y a la niña asesina de las dunas de arena. Lentamente todos parecían subir y esconderse para observar la escena. Las expresiones de todos eran complicadas, algunas eran más fáciles, como Emilia, que parecía celosa por la bella escena. Otros, como Garfield y Mimi, parecían ansiosos de entrar a cantar ellos mismos. Luego estaban los más difíciles de leer, como lo serían la sirvienta llamada Ram, que parecía tener una cara seria aunque con una ligera sonrisa. Luego estaba el comerciante a su lado, que solo parecía confundido y extrañado con la situación. Su dama parecía simplemente divertida con la escena, aunque algo molesta por perder el tiempo con trivialidades. Si me ves, Ranma, soy de ti. Este amor está creciendo. Por favor, Ranma, di que sí, te entregaré mi corazón. No pudo evitar silbar en voz baja. La escena era muy atrapante y linda, eso no lo negaría. Ambos bailan en total armonía mientras a su vez cantaban con una sonrisa. Subaru con una sonrisa le tomó con calma la mano a Furina, solo para luego moverla hacia él y darle la vuelta en un salto de pies cruzados. Los pasos calmados rápidamente alcanzaron una nueva nota. Casi parecían bailar sobre un lago congelado, como si cada paso fuera una frenética danza mortal donde el más mínimo paso en falso significa la muerte. El juego de pies de Subaru era rápido, moviéndose de izquierda a derecha como si se hiciera uno con Furina. Furina no se quedaba atrás, movía los pies de un lado a otro a juego con Subaru. Casi parecían nadar por la habitación. Una conquista sin medida a las estrellas. Yo alcanzaré si lo que quiero es una cita con mucho esfuerzo. Yo haré. Sus respiraciones eran cada vez más frenéticas. Era evidente por sus rostros sudorosos y su corazón no pudo evitar agitarse ante la vista. Esas sonrisas, esos pasos, esa entonación. Por un momento no pudo evitar pensar que era de nuevo un niño en aquella fría noche, en ese parque en medio de las estrellas, y esa hermosa sonrisa de su madre al bailar bajo ese hermoso telón. Un te quiero y ya, con un beso y ya así todo podría ser mejor. Algo extraño despertó en su corazón, una idea que nunca pensó que sucedería. Simplemente le parecía irreal, pero ver a Subaru tan feliz, tan relajado y tan vulnerable a diferencia de su yo habitual lo dejó con la idea. Subaru tal vez debería estar con Furina. Si la idea era absolutamente una locura, simplemente parecía imposible hace unos segundos, pero ahora bajo la luz de las velas simplemente le pareció natural. Se sintió mal por deshonrar el esfuerzo y deseos de su amigo. El hombre luchó por la mujer que estaba a solo unos metros de él en ese momento. Enfrentó calamidades imposibles, demonios que les contaban a los niños para asustarlo, a los desafíos más grandes que este mundo podía ofrecer, y solo para un segundo más al lado de su dama, pero simplemente no podía evitar sentir que eso estaba mal ahora. Cada hazaña, cada detalle, cada coqueteo, cada cumplido, vaya en serio, cada momento entre ambos. Subaru demostró su genuino amor por la semielfa, pero esta parecía no entenderlo y no negaría que le molestaba un poco no ver a su amigo triunfar. Pero ahora que veía a los dos en ese escenario personal, cantando como idiotas y bailando de forma extraña pero encantadora, no pudo evitar pensar que fue lo mejor. No lo sabía, pero ese día Julius fue uno de los principales partícipes del tea en Furina. Algunos de los demás compañeros lo llamaron el presidente, aunque nunca aceptó el título oficialmente. Julius, ¿de dónde demonios sacaste esas banderas que estás levantando? Venían con el uniforme de caballero real. Subaru, ¿alguna vez has sentido como tu alma abandona tu cuerpo y la esperanza se apaga? Mientras sientes el susurro de la muerte subiendo por tu espalda. ¿No, verdad? Bueno, es una lástima que seas tan afortunado.
Subaru, deja de mirar tu billetera vacía, no es para tanto. Mi sonrisa se agrió, todo su sueldo ahorrado en los últimos meses se había ido al caño y había vuelto a estar en la ruina total. Betty cree que deberías moverte, no te hará daño estar en el sol. Supongo al final fui arrastrado por demonios muy lindos y abrazables que se alimentaban de su bolsillo. Todo, mis ahorros. Ouch, ¿qué te pasa, Furina? Ahí ya cállate, hasta aquí puedo oler tu aroma de rata tacaña tú. Betty cree que ambos deberían calmarse, están haciendo demasiado escándalo. La miré furioso por unos segundos antes de rendirme ante la general Beako, simplemente no podía luchar contra ese nivel de lindura, era una colina imposible de superar. Oh vamos Subaru, deja de ser un perdedor, fue divertido ¿no? La miré de arriba y abajo, simplemente no se la podía tomar en serio con un cosplay de heroína y seca y genérico. ¿Y qué pasa con esa mirada? Su voz sonaba falsamente herida. Nada Subaru. Su voz chillona le hizo casi reír, verla casi hacer un berrinche fue indudablemente adorable y gracioso. Lo siento, lo admito, te queda bien, ya lo sabía, es evidente que tu gusto no está nada mal. Está bien, Capitana Furina, ¿a dónde vamos ahora? Ella me sonrió y propuso la heladería de su primer día, pensó en rechazarla pero Beako le pasó de contrabando algo de dinero. ¿De dónde consiguió dinero si no hacía nada? Eso era un misterio para otro día. Nos sentamos en la acalorada mesa fuera de la heladería para disfrutar de las delicias que trajo a este mundo medieval. Era dulce, casi le recordaba al helado que su madre hacía cuando era su cumpleaños. Una dulce sonrisa nostalgia se formó en sus labios y casi de forma hipnótica cantó una melodía de su juventud. Oye, ¿estás tarareando, Amar como tú? ¿Conoces, Amar como tú? Por supuesto, tonto, en mi infinita vida he vislumbrado varias obras y historias, aunque la que tú cantas no la escuchaba desde hace décadas, no es muy popular en la actualidad. Solo sonreí apenado. Si era sincero, esa canción tampoco fue popular en Japón, era algo de nicho como la mayoría de cosas que consumía en su pasado. Al final el día continuó, no tenían prisa por ir al callejón. Probablemente solo sería una pista y no la solución real, fue algo que le informó a Furina en el camino. Ella solo asintió algo decepcionada solo para luego rápidamente volver a la misma energía a los pocos segundos. Si era sincero con él mismo, le alegraba un poco que ella no se fuera aún. Sabía que era cruel de su parte, pero era de las pocas personas que parecía entenderlo bastante bien en tan poco tiempo y además no le había hecho daño hasta ahora, un logro sobresaliente para su constante racha de mala suerte. Una pequeña pero muy importante parte en su amistad hasta ahora, solo unos pocos de amigos no le habían hecho dañado de cualquier forma desde que inició su viaje. Si contara a todos, la mayoría serían de Boyachia y solo unos pocos entrarían en su lista en Lugúnica. Fue un recordatorio de lo que significaba su vida actual. Claro, tenía una gran vida, pero, no eso fue su culpa, siempre lo era, él fue el que cometió los errores. No ellos, siempre fue y será así, ellos eran totalmente inocentes, eran increíbles por sí solos, fuertes, inteligentes, ingeniosos, confiados, hermosos. ¿Y el que era? Un don nadie, un perdedor de primera categoría y fracasado. A veces odiaba ser así, porque siempre se quedaba atrás. Porque estaba solo. Porque no importara cuando se esforzara nunca era suficiente. Casi un montón de preguntas entraban a su mente a diario. Un recordatorio de lo mediocre que era, que Natsuki Subaru era el hombre más afortunado del mundo por tener la oportunidad de vivir esta vida. De conocer a gente tan hermosa, de caminar por un mundo tan genial a pesar de que no era digno de caminar a su lado aunque lo intentara día con día, era horriblemente codicioso y egoísta, lo sabía bien. Desde querer que Ren recuperara sus recuerdos, para ser su héroe una vez más, para que le diera un nuevo propósito, porque en este momento simplemente se encontraba perdido. Realmente no sabía qué hacer con su vida en ese momento, se encontraba confundido y por eso era alguien horrible, por querer mantener a Furina a su lado el máximo tiempo posible. Quería sentirse útil, valorado, querido y amado sin tener que demostrar su valía en cada oportunidad, la oportunidad de ser el mismo y reírse de chistes que nadie parecía entender, de disfrutar mirar las estrellas acompañado y poder bromear sin sentirse juzgado.
Le gustaba ser simplemente Natsuki Subaru el verdadero, no el héroe que se decía a sí mismo y que los demás esperaban, sino simplemente Subaru el chico Ikimori el cual amaba la mayonesa, el cual disfrutaba los dulces, el que le gustaba jugar y griega. Quería ser amado sin necesidad de esperar que demuestre algo. Era irónico, nunca pensó mucho en eso hasta ahora, siempre en toda su vida se esperó algo de él y ahora que estaba al lado de esta mocosa idiota. Le traían recuerdos de sus ideas en su hogar, las tardes con su padre, las bromas en la cocina de su madre, las fiestas de cumpleaños y el total amor que le mostraron aun cuando era alguien horrible. Eso sentía en ese momento, tal vez era nostalgia por cosas que nunca recuperará, tal vez simplemente se veía reflejado en ella, tal vez la falta de expectativas, tal vez la forma en la que bromeaban y interactuaba con todos. Le recordaba los tiempos más fáciles que alguna vez disfrutó cuando era un mayordomo, antes de interpretar el papel de héroe. Un tonto chico de ciudad el cual fue llevado a un mundo paralelo, el cual pensaba inocentemente que viviría aventuras de cuentos de hadas, el cual disfrutaba bromeando con su Nesama, jugar con los niños del pueblo, esperar las noches con Emilia o observar a los espíritus menores. Charlar con Beako en la biblioteca, trabajar junto a su Ren creando mayonesa, mirar a la cara de Roswell sin ningún miedo y cautela de por medio. Ja, ¿de qué te ríes? Sus ojos azules y heterocromáticos lo miraron confundidos. Nada, solo, recordaba mis vacaciones de verano, unas dulces vacaciones las cuales atesoraría toda su vida, porque esa fue la última vez donde pudo ser él verdaderamente antes de comenzar a luchar desesperadamente por una oportunidad de ver el sol. El tiempo pasó con rapidez, ya era la hora de ir a la callejón, su corazón latía a 1000 por hora, sabía que estaba mal sentirse así pero, no quería despedirse aún. Era oscuro y lúgubre, casi le trajo recuerdos de su primer día donde todo comenzó, el suelo desgastado, las paredes marchitas y el característico espejo. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa, Subaru? Rápidamente ésta se adelantó buscando en la dirección donde miraba, casi era imperceptible para el ojo humano y solo gracias a sus desarrolladas habilidades de supervivencia logró notar ese pequeño detalle. Con lentitud se acercó y quitó las piedras que parecían ocultarlo, era oscuro, casi morado, y estaba en excelentes condiciones para probablemente llevar más de 3 semanas al aire libre. Esto es extraño, se ve demasiado bien. Betty siente algo de magia dentro de él, probablemente esté encantando. Su tono era cauteloso, casi como si estuviera listo para teletransportarnos a ambos lo más lejos posible a la mínima muestra de peligro. Gracias, Beako, eres la mejor. Lo tocó con sus dedos enguantados, era frío y áspero, la sensación era casi similar a tocar su piel escamosa y palpitante oculta bajo el guante de su mano izquierda. Aun cuando esté plano y liso a la vista, era extraño por lo menos. ¿Un espejo? Furina parecía sorprendida aunque no parecía confundida como ellos dos. ¿Sabes algo al respecto? ¿Sí? Digo no, o sí. No, tal vez a demonios, parpadeé y analice su expresión. No parecía su típica payasada, era más como si estuviera confundida consigo misma. Tómalo con calma, Furina, si lo siento, es solo que es confuso para mí, ¿vale? Ya te oímos, niña. Betty está igual de confundida, supongo. Bueno, verás, su historia, que antes era sobre todo menos detallada, ahora se le fue revelada hasta el mínimo detalle. No pudo evitar burlarse de su entrada épica y a la vez preocuparse por la chica torpe. Fue un milagro que solo tuviera unos moretones ocultos bajo el cabello cuando la conoció, no parecía tener nada más y eso solo pareció sorprenderlo aún más por la absurda suerte que tuvo la chica. Y luego en mis últimos segundos logré ver por un segundo un espejo, era bastante parecido a este ahora que lo pienso. Eso es interesante, por lo menos. Betty cree que este objeto puede estar relacionado a una autoridad. Parpadeé algo sorprendido por la propuesta, pero cuando más lo analizaba más tenía sentido. Las autoridades o factores de bruja eran la culmen de la autoridad en este mundo. Eran poderes absolutos que parecían reescribir la realidad a su antojo y anteponen una nueva verdad al mundo en base al deseo del portador. No importa qué leyes existieran, simplemente eran una verdad falsa que se volvía realidad. Las manos ocultas, el corazón de león, Gula, el eclipse lunar y solar. Cada una de las autoridades que se había topado tenían algo en común, no tenían límites para lo que podían lograr hacer.
Así que una autoridad que permitiera viajar entre mundos es algo que no debería sorprenderle, aunque ahora que lo pensaba, ¿quién podía ser? ¿Alguna idea de cuál podría ser Beako? Betty tampoco tiene muy en claro cuál podría ser. Mi conocimiento sobre las autoridades es algo limitado, supongo. Disculpen, ¿qué es una autoridad? Miré a Beako y ella me miró a mí. Consideré seriamente mentirle, pero era de vital importancia saber todo lo posible. Después de todo, ¿qué clase de peligros habría si se pudieran viajar entre mundos diferentes? Ya imaginaba el dolor de cabeza, y si era sincero le gustaba su vida ahora, así que solo pudo suspirar y se preparó para la avalancha de información. Las autoridades son, como su nombre indica, una habilidad que permite al usuario ejercer control sobre algo. Ella guardó silencio y totalmente concentrada. Era bueno saber que lo tomaba en serio. No tienen un límite claro o restricciones en sus capacidades, pueden ser lo que sea. Desde controlar manos invisibles, ser completamente invulnerable, eliminar existencia del mundo, etc. No sé por qué pregunto, ¿en serio tu mundo es raro? Subaru al final se frotó la frente procesando la información. Hey, en mi defensa, yo no soy de aquí. Ups, lo olvidé, solo negué con la cabeza, no tenía sentido seguir con las bromas. Las autoridades son algo increíblemente raro y peligroso, pues están ligadas a los 7 pecados capitales, o bueno, técnicamente podría haber más, pero ese no es el punto. Subaru, creo que deberías dejar de hablar. Betty cree que vas a quemar su cerebro de rata, supongo. La miré y parecía que había sobrecargo de información. Desistí del tema, en otro momento le explicaría con más detalles. Ahora, ¿cuál de los demás factores de bruja puede ser? Ira, pereza, gula, codicia y lujuria quedan descartados. No pudo evitar morderse el dedo por la frustración. No sentía que fuera orgullo, alguna pieza faltaba y no sabía qué podía ser. Solo quedan vanagloria y melancolía. Betty cree que debes descartar a melancolía. Héctor no parecía tener ninguna habilidad de viaje espacio-temporal. Qué fastidio, solo queda el factor bruja de vanagloria, pero el crujido de una botella romperse me puso alerta y rápidamente saqué mi látigo. Sabía que era una exageración ponerse en modo de combate por solo una botella rota, pero no iba a correr el riesgo. Se preparó mientras planeaba un plan rápido. Lo mejor sería tomar a Furina y correr en dirección del castillo. No estaba lejos si lo daba todo de sí. Podía llegar en 10 minutos a toda velocidad. Mientras Beako preparaba un llama. Emilia, ¿qué haces aquí? Subaru parpadeó sorprendido. Todos parecían estar aquí: Otto, Garfield, Meili, Ram, Julius, Ricardo, Anastasia, Mimi y Shaula. Natsuki-san, ¿qué te dije de hacer las cosas solo? Su mirada fulminante era algo aterradora. Casi nunca lo veía y sabía perfectamente que cuando aparecía era en momentos de absoluta necesidad. Otto no es lo que parece. Intenté aligerar el ambiente mientras hacía señas para que Beako y Furina disimularan. Capitán, no tiene nada de qué preocuparse, recuerde que tiene a mi increíble yo, no necesita cargar con todo solo cuando tiene estos músculos. Su hermano le sonrió esperanzado y eso le dolió. Se sentía mal por mentirles, pero era demasiado pronto para invocarlos. Lo sé, Garfield, no tienes nada de qué preocuparse, todo está bajo control. Le sonreí cálidamente y fue totalmente honesto con él. Realmente no había verdadero peligro. Si algo sucedía, podía simplemente teletransportarse con Beako y correr en busca de ayuda. Subaru, por favor no mientas. Escuchamos la conversación. Levanté una ceja esperando escucharlos. Sabía que hablar ahora podría revelar detalles de los que no estaban al tanto. ¿En serio, Basuru? ¿No tienes vergüenza al preocupar a todos? Meterte en el terreno de la bruja y el cual tan pronto es molesto para Ram, ¿sabes? Lo siento, Neesama, pero en serio no es tan malo. Debía aclarar esto lo más pronto posible, así que decidió sacar el espejo de su espalda para mostrar que no había nada de malo. Al final cambió de mano usando su mano desnuda en lugar de la izquierda. No se preocupen, simplemente fui a investigar algunas perturbaciones de miasma, al final solo venía de este objeto. Mentí, realmente no creía que esa cosa tuviera que ver con el miasma y la brujería, pero era lo mejor que se le vino a la mente. Como pueden ver, es solo un espejo encantado. Planeaba simplemente investigar el área alrededor y regresar para informarles de los. Sintió su piel ponerse pálida de golpe, un calor sin igual le llegó a su piel pálida y el sonido de un espejo rompiendo le llegó a sus oídos. Actuó rápido y pateó la maldita cosa. No sabía qué rayos pasaba, pero de algo estaba segura, debían alejarse. Tomó a Furina y Beatrice de las manos.
Era probable que tuviera un rango en área, así que solo debía teletransportarse junto a Beako al otro lado junto a los demás. Subaru. Capitán. Natsuki-san. Todos corran. Gritó a todo pulmón, su garganta comenzó a doler por el esfuerzo repentino, pero debía darse prisa. Debía alejarse de la zona y ponerse en guardia, no era momento de entrar en pánico, así que corrió como si su vida dependiera de ella. Vio como la mano de Julius y Garfield salió despavorida hacia él, sintió su corazón acelerarse. Apenas habían pasado 2 segundos desde que pateó la maldita cosa, pero fue suficiente tiempo. Observó un ojo rojo materializarse en el aire como si fuera pintado sobre la nada misma, y luego todo a su alrededor se resquebrajó como el sonido de huesos rompiéndose. Dejó de sentir el suelo, vio el cielo cambiar y solo por un breve vistazo la cara de horror de sus amigos mientras caía en el vacío de la inconsciencia. Lo último que vio fue un desierto sin fin. Notes. 5,5k de palabras escritas. Lamento la tardanza del capítulo, me atrasé por 2 horas de lo normal y sinceramente les debo una disculpa. Me excedí con mi horario de juego en la nueva actualización de mapa de Natlan y atrasé el avance del capítulo. Así que una disculpa de antemano, y ya saben, si ven algún error, inconsistencia o cosas por el estilo, no olviden dejarlo en los comentarios.